Imaginemos por un instante a un piloto, digamos, al mando de un avión comercial que acaba de adentrarse de lleno en una tormenta de categoría 5. Uf, el peor escenario posible para volar. Sí, totalmente. O sea, la visibilidad exterior es absolutamente nula. Y por todas estas fuerzas de gravedad fluctuantes, las corrientes de aire extremas, la pura desorientación espacial, el cuerpo del piloto le empieza a enviar señales de pánico. Ujú, el vértigo hace lo suyo. Exacto. Sus sentidos, su oído interno y hasta su estómago le gritan con absoluta certeza que el avión va cayendo en picada. Todo su instinto le exige dar un volantazo desesperado para salvarse. Claro, reaccionar a la emoción. Pero al mirar el panel de instrumentos, el horizonte artificial le marca que la aeronave sigue volando en línea recta, sigue nivelada. Y aquí está el punto clave. Si ese piloto le hace caso a lo que siente, a esa respuesta emocional inmediata, el resultado es catastrófico. Se estrella, así de simple. Así es. La única forma de atravesar esa tormenta es ignorar el vértigo y confiar ciegamente en lo que le dictan los instrumentos, ¿no? Es una imagen superpotente, de verdad. Y es un escenario aterrador, pero ilustra a la perfección esto que en psicología llamamos disonancia cognitiva. Ajá. O sea, el cerebro entra en un conflicto tremendo cuando la realidad objetiva choca de frente con la percepción de los sentidos. Y curiosamente, si trasladamos esa misma dinámica al terreno del desarrollo personal y espiritual, pues encontramos justo el núcleo de lo que vamos a explorar hoy. Me encanta hacia dónde vamos. Sí, porque nuestro análisis a fondo de hoy nos estamos sumergiendo en una serie de textos históricos, análisis bíblicos y comentarios de la autora Elena G. White para desentrañar un concepto que, seamos sinceros, a menudo se malinterpreta profundamente, que es el concepto de la fe. Y creo que la misión de esta inmersión profunda es vital, especialmente para los estudiantes universitarios y los jóvenes profesionales que nos acompañan en este análisis. Totalmente, para quienes están en medio del caos. Exacto. Quienes actualmente atraviesan sus propias tormentas de categoría 5, por así decirlo. O sea, hablamos de la presión por los exámenes, esta incertidumbre paralizante sobre qué carrera elegir, o el miedo a un mercado laboral que, la verdad, está súper saturado. Es muchísima presión para cualquiera. Lo es. Por eso, el objetivo de hoy es descubrir cómo la verdadera fe va mucho más allá de una simple emoción pasajera. Cómo se puede fortalecer cuando la duda aprieta y cómo, volviendo a la metáfora, puede convertirse en esa brújula o panel de instrumentos inquebrantable frente a la presión social y la ansiedad. Para arrancar con esa deconstrucción, creo que hay que abordar de inmediato el error de diagnóstico más común que plantean los documentos de estudio. A ver, cuéntanos. Pues, al igual que el piloto que confunde su vértigo con la realidad física, es súper frecuente que las personas, en medio de una transición difícil, concluyan que han, digamos, perdido la fe. Claro, porque se sienten mal. Exacto. Solo porque atraviesan una semana de tristeza o apatía o muchísima frustración, ya creen que la fe desapareció. Los materiales de estudio que revisamos recurren a una analogía moderna bastante ingeniosa para explicar esto. Plantean que la fe opera como una conexión Wi-Fi. O sea, es completamente invisible, carece de forma física, no pesa nada, pero tiene la capacidad absoluta de mantener el flujo de información y de conectar a la persona con la fuente que necesita para seguir operando. ¡Wow! Es que la imagen del Wi-Fi es súper útil para nuestra era digital. Pero revisando los textos de las reflexiones del 19 de mayo y el libro Primeros Escritos, vemos que son aún más incisivos con este tema. Son bastante directos, sí. Demasiado directos. Establecen una regla tajante. La fe no es un sentimiento. Y es lógico porque los sentimientos son demasiado volátiles. O sea, reaccionan a si dormimos bien o a si recibimos una mala noticia en el celular. Dependen de la biología y del entorno, claro. Exacto. Entonces, si la fe dependiera de sentir como dicen los textos, gozo íntimo o una paz abrumadora todo el tiempo, nadie, absolutamente nadie, podría sostenerla.
Las fuentes nos indican que la verdadera convicción es, en esencia, la capacidad de creer en medio de la oscuridad total. Creer cuando no se ve nada. Exactamente. Es aferrarse a la lectura de los instrumentos de vuelo cuando el estómago te jura que el avión se está desplomando. Y fíjate que hay un relato histórico en estos textos que expone magistralmente este conflicto humano, ¿no? Esa tensión entre querer sentir algo y la necesidad real de creer. Es la historia de un noble que hace un viaje larguísimo para buscar a Jesús porque su hijo está al borde de la muerte. Ah, ¿la lectura del 17 de mayo? Sí, esa misma. Y la psicología de este noble es fascinante, súper actual. Él realiza el viaje con un objetivo totalmente condicionado. O sea, él quería ver una señal física. Necesitaba que Jesús lo acompañara físicamente hasta su casa, presenciar el acto de sanidad con sus propios ojos, antes de permitirse soltar esa angustia y finalmente creer. Quería garantías, básicamente. Tal cual. La evidencia visual y la respuesta emocional tenían que ser el requisito previo para que él pusiera su fe sobre la mesa. Y ahí es donde ocurre este choque de paradigmas brutal con la respuesta que recibe, porque Jesús ni siquiera se mueve de su lugar. O sea, le dice de una manera bastante escueta: regresa, tu hijo vive. ¿Y ya? Y lo deja ahí, con la palabra nada más. Exacto, y ese es el momento culminante. Este noble de alto rango tiene que dar media vuelta y emprender un camino larguísimo de regreso con las manos completamente vacías. O sea, no hay pruebas visuales, no hay ángeles cantando de fondo, no hay una garantía palpable, solo tiene una palabra. Y si lo pensamos, hoy en día la demanda de la humanidad no ha cambiado ni un milímetro. La gente sigue exigiendo señales espectaculares. Existe esta noción compartida de que, bueno, si tan solo se abriera el Mar Rojo frente a nuestros ojos, entonces ya no habría lugar para ninguna duda. Pero eso revela un malentendido fundamental sobre cómo se construye realmente la resiliencia, tanto humana como espiritual. Las fuentes apuntan directamente al texto de Hebreos 11:1, recordando que la fe es la certeza de lo que se espera. La certeza de lo que no se ve. Exacto. Requerir una confirmación visual o esa validación emocional instantánea de la que hablábamos, pues anula el mecanismo mismo de la fe. Si el piloto del que hablabas al principio espera a que las nubes se disipen para creer que vuela recto, la verdad es que no necesita los instrumentos. Claro, ya tiene la vista. Pero la vida real, y especialmente en estas etapas de formación universitaria y profesional, rara vez disipa las nubes justo cuando uno lo pide. Y ese piloto, ignorando su vértigo, nos plantea, creo yo, un problema práctico inmediato para quienes nos escuchan. Si descartamos las emociones fluctuantes y las señales visibles como bases sólidas para tomar decisiones cruciales, se crea un vacío. Un vacío enorme, sí. Porque si no podemos confiar en nuestros propios sentidos cuando estamos bajo mucha presión o en medio de una angustia extrema por el futuro, la gran pregunta es, ¿dónde está ese panel de instrumentos en la vida real? ¿Dónde calibramos nuestras decisiones? Es la pregunta clave. Y la respuesta que ofrecen unánimemente los textos que estamos analizando es la investigación y el estudio personal de la Biblia, de la palabra de Dios. Citando el libro de Romanos, el capítulo 10, se establece que esa convicción surge de escuchar. Pero no de escuchar cualquier cosa, me imagino. Exacto. No cualquier voz, sino una fuente específica. Y para ilustrar cómo funciona esto en un entorno moderno lleno de ruido constante, el material rescata la figura de Natanael. Su historia es, desde una perspectiva sociológica, un estudio de caso brillante. ¿Por qué lo dices? Porque es un ejemplo perfecto de independencia intelectual y del rechazo total a lo que hoy llamaríamos la cámara de eco de las redes sociales. Ah, claro. El contexto de Natanael es súper clave aquí. Porque en su cultura, los rabinos y los líderes religiosos eran básicamente los máximos influencers de la época. Ellos marcaban la pauta de todo. Ellos controlaban toda la narrativa pública. Y la opinión hegemónica, lo que todos repetían en ese momento, era que de la región de Nazaret no podía salir absolutamente nada de valor. Era, en términos que usaríamos hoy, un lugar cancelado por la élite intelectual. Nazaret era trending topic negativo, digamos. Exacto.
Y si Natanael hubiera operado como lo hace gran parte de la sociedad actual, simplemente habría repetido el discurso de las autoridades para no buscarse problemas sociales. O sea, le habría dado retweet a los rabinos, habría seguido su camino y se habría perdido por completo la oportunidad histórica de conocer a Jesús. Pero en lugar de eso, él asume una postura súper contracultural para su tiempo. Él decide investigar por sí mismo. Dice, a ver, voy a analizar la evidencia sin estos filtros y sin los prejuicios de las opiniones de los demás. Que es dificilísimo de hacer. Muchísimo. Y este comportamiento es vital cuando trazamos un paralelo con la inmensa presión social que experimentan los estudiantes en la actualidad. Las corrientes de opinión cambian a una velocidad vertiginosa en las universidades, en Internet. Sí, un día opinan una cosa y al otro día es lo opuesto. Así es. Hay un empuje constante hacia la conformidad ideológica. Y Natanael nos demuestra que el único antídoto contra ser arrastrado por esta mentalidad de rebaño es la apropiación personal de la verdad. Y eso se logra mediante el estudio profundo y personal. Pero a ver, pongámonos por un momento en los zapatos de un estudiante promedio que, digamos, está intentando sobrevivir a su primer año de universidad. ¿Acaso no es infinitamente más fácil y hasta socialmente más seguro simplemente mimetizarse con la opinión de la mayoría? Claro, pasar desapercibido. Exacto. Adoptar las ideas del profesor de turno o del grupo de amigos evita conflictos, previene que te aíslen socialmente y francamente ahorra muchísima energía mental. Entonces, la pregunta es, ¿por qué alguien debería pasar por ese esfuerzo monumental de ir contra la corriente y calibrar sus propios instrumentos de forma independiente? Entiendo perfecto el punto. Es el camino de menor resistencia, sin ninguna duda. Sin embargo, los documentos advierten que ceder el pensamiento crítico solo para ganar comodidad social tiene un costo altísimo, algo que los textos definen como la pérdida del conocimiento salvador. ¡Wow! ¿Conocimiento salvador? Sí. Las fuentes sostienen que el ser humano no necesita solamente encajar en un grupo o acumular buenas notas y datos académicos. Necesita una renovación espiritual profunda. Y esa transformación interior es literalmente imposible si uno opera como un mero eco de las ideas de otros. Claro, ¿no hay crecimiento real ahí? Exacto. Para evitar ese estancamiento, los textos explican que existe una cadena confiable de la verdad bíblica, como unos eslabones lógicos que permiten a cualquier joven, si se toma el tiempo de investigar de verdad, anclarse de tal manera que ninguna tormenta ideológica, por muy fuerte que sea, pueda derribarlo. Ahora, invitar a la autonomía intelectual es un paso enorme y valioso. Pero, profundizando un poco más en la experiencia humana real, hay que reconocer una realidad que a veces es incómoda. Digamos que alguien ya hizo el trabajo de Natanael, ¿no? Ok, ¿ya investigó? Exacto. Ya investigó, conoce las promesas y toma decisiones firmes ignorando la presión de su grupo de amigos. Incluso así, inevitablemente, van a llegar a esas madrugadas de ansiedad donde el futuro parece un agujero negro. ¿Esas noches de insomnio? Sí, donde la duda ataca desde el interior y paraliza cualquier avance. Entonces, cuando el panel de instrumentos parece borroso simplemente por el cansancio mental y emocional, ¿cuál es el protocolo a seguir? Mira, aquí llegamos a uno de los puntos de inflexión que me parecen más liberadores de todo este análisis. Existe este mito terrible, que hace mucho daño, de que la duda es el opuesto exacto de la fe, o que sentir incertidumbre es de alguna manera un fracaso espiritual. Que si dudas, ya perdiste. Exactamente. Pero los textos muestran todo lo contrario. La fe y la duda coexisten de manera completamente natural. El Evangelio de Marcos relata esta escena donde vemos la desesperación de un padre que ve sufrir a su hijo y, con una vulnerabilidad total, le grita a Jesús: «Creo, ayuda mi poca fe». Es fuertísimo eso. Psicológicamente es un momento de brillantez absoluta. Es que es derribar por completo esa fachada de perfección que todos intentamos mantener, ¿no? Total y completamente. Al verbalizar ese «ayuda mi incredulidad», este padre está bajando absolutamente todas sus barreras defensivas. Admite su fragilidad frente al caos que está viviendo. Y los textos destacan que Dios no nos exige una fe titánica e inamovible desde el día 1. Retoman esta famosa metáfora de la semilla de mostaza.
O sea, una fe microscópica es capaz de mover montañas, pero con una condición que es innegociable. Se le debe permitir crecer. No puede quedarse estática, ahí escondida en el fondo de la mente. Y esto debería resonar súper profundamente para cualquiera que nos escuche y sienta que su fe hoy apenas le alcanza para llegar al final del día. A menudo, en la narrativa popular, solemos convertir a las figuras históricas de la Biblia en estatuas de mármol. Superhéroes inalcanzables. Exacto. Pero las notas de estudio de hoy desmontan esa idea, recordando a jóvenes como José o Daniel, o figuras enormes como David y Pablo. Si uno lo piensa, ninguno tuvo un camino de color de rosa hacia el éxito profesional o personal. Para nada. Sus biografías, si las leemos objetivamente, son una sucesión de crisis extremas, exilios y traumas complejos. Sí, sufrieron calumnias públicas, persecución política, encierros injustos. Sus planes de vida originales, o sea, las carreras que proyectaban a futuro, fueron destrozados por fuerzas que estaban totalmente fuera de su control. Y aún así, mira dónde están. Exacto. Su legado sobrevive hoy porque mantuvieron su integridad en medio del caos total. Operaron bajo la premisa de que la oscuridad del presente no anulaba el plan mayor. Entonces, si tratamos de destilar esto a algo práctico, podríamos afirmar que la fe no se parece nada a un interruptor de luz. ¿A qué te refieres? A que no es algo que uno enciende de una vez y para siempre y ya se queda prendido. Funciona muchísimo más como un músculo. Y un músculo requiere la resistencia, o sea, el levantamiento de pesas constante, para no atrofiarse. En este caso, la duda y la incertidumbre serían el gimnasio donde la fe se tiene que ejercitar. ¡Wow! La comparación con el músculo es muy exacta. De hecho, fíjate que los autores de estos textos que analizamos utilizan un lenguaje agrícola que complementa perfecto esa idea del esfuerzo activo del que hablas. A ver, ¿cómo es eso? Hablan del cuidado de esa semilla inicial y mencionan un proceso literal de desmalezado. Explican que acariciar la incredulidad o quedarse rumiando los miedos en la cabeza es como plantar semillas de duda en la mente. Uf, la rumiación es terrible. Es súper destructiva. Entonces, para que la fe prospere, los textos dicen que es imperativo arrancar lo que ellos denominan plantas venenosas. Y el método para arrancarlas no es estar peleando constantemente contra ellas, sino dejar de alimentarlas. Si alguien deja de nutrir sus ansiedades con horas y horas de consumo de noticias trágicas en redes, si frena ese diálogo interno que es destructivo y deja de verbalizar el peor escenario posible todo el tiempo, pues esas plantas venenosas se marchitan solas por falta de abono. Claro, les quitas el oxígeno. Y al quitarles esa energía, la semilla de la fe encuentra por fin el espacio libre y los nutrientes necesarios para abarcar todo el terreno mental. Pero eso requiere un nivel de intencionalidad brutal, ¿no? Requiere estar 100% alerta a qué tipo de pensamientos se les está permitiendo echar raíces durante el día. Es un trabajo de tiempo completo. Ahora, lo interesante es que las fuentes no nos dejan solo con la teoría del desmalezado mental y ya. Para entender realmente de dónde sacar la fuerza para mantener ese músculo entrenado ante los desafíos que enfrentan los jóvenes hoy en día, introducen un salto conceptual que me pareció asombroso. Plantean que la meta no es simplemente intentar tener fe en Jesús, sino llegar a poseer la fe de Jesús. Es que este detalle semántico transforma todo el marco teológico por completo. Para poner en contexto este concepto de la fe de Jesús, que se menciona ya en Apocalipsis 14:12, hay que revisar un poquito la historia de la década de 1890. ¿Qué pasaba en esa época? Bueno, en ese momento había un enfoque súper opresivo y exhaustivo en el comportamiento externo, en cumplir las normas a rajatabla. Pero se produjo un despertar en los estudiosos, una comprensión vital de que el comportamiento externo era inútil si no se combinaba con la experiencia interna y viva de la justicia de Cristo. Claro, la forma sin el fondo no sirve. Exacto. No bastaba con creer datos históricos sobre él. Hacía falta experimentar su misma calidad de confianza diaria frente a la adversidad. Y el ejemplo supremo de cómo se ve en la práctica esa calidad de confianza se describe en el Getsemaní, en los relatos del Evangelio de Mateo.
Este escenario, para mí, pulveriza definitivamente la idea romántica de que la fe es un sentimiento agradable. Totalmente. Ahí no hubo nada agradable. Nada. En su noche más agónica, enfrentando el abandono de sus amigos, el terror físico y una oscuridad emocional tan, pero tan intensa, que literalmente sudó gotas de sangre. Jesús no experimentó ni un solo sentimiento de gozo. Cero. Su panel de instrumentos emocional marcaba un fallo catastrófico en ese momento. Exactamente. Todas las alarmas en rojo. Sin embargo, su fe fue inamovible porque él decidió descansar su peso por completo en la promesa del Padre. Y los comentarios del libro Testimonios para la Iglesia afirman algo hermoso, que esa victoria, obtenida en condiciones tan extremas de estrés, actúa hoy como una garantía legal y espiritual. Una garantía para nosotros hoy. Así es, para que los jóvenes y estudiantes puedan superar sus propios desiertos de ansiedad y temor basándose en ese triunfo. Pero bueno, prestando voz al escepticismo práctico por un instante, porque sé que alguien lo está pensando. A ver, adelante. Todo esto suena grandioso en el papel, muy inspirador, pero estamos hablando de la figura central del cristianismo. O sea, estamos hablando de Jesús. Claro, el estándar más alto. Exacto. Para un estudiante común y corriente que está abrumado por las fechas de entrega, que lidia con el agotamiento mental crónico y que apenas puede mantener a flote sus relaciones personales, ¿no resulta casi cruel o directamente inalcanzable ponerle como meta tener la fe de Jesús? ¿No es poner la barra demasiado alta? Es la objeción más natural del mundo, especialmente cuando el ser humano intenta alcanzar lo divino por sus propios medios o su propio mérito. Pero el material de estudio aporta una aclaración que cambia radicalmente las reglas de este esfuerzo. ¿Qué dicen? Citando Efesios 2:8, se nos recuerda que la fe es un don, es un regalo absoluto, no es un producto manufacturado por la fuerza de voluntad humana o por cuanto te esfuerces. O sea, no me la puedo autogenerar. Exacto. Aspirar a tener la fe de Jesús no significa que el estudiante deba autogenerar una confianza a prueba de balas a base de, no sé, puro esfuerzo psicológico o meditación. Significa permitir que aquel que ya venció en ese desierto habite en el individuo. Es un cambio de enfoque enorme. Totalmente. Es reconocer la propia debilidad, así como el padre del relato bíblico que dijo, «Ayuda mi incredulidad», sabiendo que el éxito final no depende de nuestra fuerza de agarre, sino de la fuerza de quien sostiene nuestra mano para evitar que nos hundamos bajo la presión. ¡Guau! Es un alivio monumental escuchar eso, porque transforma toda la experiencia. Pasamos de un intento agotador por fabricar fe desde cero a una postura de receptividad continua, confiar en que alguien más fuerte nos sostiene. Quita un peso enorme de los hombros, sí. Y bueno, haciendo un recuento súper rápido del terreno que hemos cubierto en este análisis de hoy, comenzamos desmantelando la trampa de medir nuestras convicciones basándonos en cómo nos sentimos al despertar. Sustituimos esa métrica inestable por la solidez de la investigación personal y profunda de la Biblia, tomando a Natanael como el modelo definitivo para resistir la presión de los grupos modernos. Y en el proceso creo que logramos quitarle el estigma a la duda. Normalizamos el hecho de que pedir auxilio en medio de la incertidumbre es justamente el gimnasio que fortalece este músculo de la fe. Así es. Y finalmente establecimos que el modelo a seguir, o sea, esta confianza probada en el Getsemaní, no es un ideal lejano para observar en un museo, sino que es una fuerza operativa y viva que se nos ofrece como un regalo directo para enfrentar los exámenes, las crisis y el futuro incierto. Es un mapa de navegación fascinante y súper práctico para atravesar cualquier tormenta, la verdad. Sin duda lo es. Y para cerrar nuestra exploración de hoy, quiero invitar a quienes nos escuchan a volver a esa brillante imagen inicial del Wi-Fi para dejar una última reflexión. Si la fe verdaderamente opera como esa señal invisible que nos ancla a una fuente inagotable de claridad y fuerza en los momentos de mayor turbulencia, cabe preguntarse, A ver qué pasa. ¿qué ocurre cuando nosotros mismos encendemos inhibidores de señal?
Me refiero a cuando saturamos cada segundo de nuestra vigilia con el ruido incesante de las notificaciones, el scroll infinito en redes sociales y todas estas distracciones superficiales del mundo moderno. Estamos bloqueando la conexión nosotros mismos. Exacto. Tal vez esa supuesta falta de fe que experimentamos frente a las crisis no sea un fallo en el servidor original, ni una señal débil de parte de Dios. Quizás sea sencillamente una trágica falta de silencio intencional en nuestra rutina, un ruido ensordecedor que nos impide dejar que esa conexión vital finalmente se establezca. Les dejamos eso para reflexionar y nos escuchamos en nuestra próxima inmersión profunda.